21-8 de marzo, la Iglesia Ortodoxa honra a la Santísima Madre de Dios en honor a su icono conocido como el signo, el icono raíz de Kursk. El papel de este icono en la vida espiritual y social de los cristianos ortodoxos es tan extraordinario que invita a exclamar con sinceridad, como el salmista David: «Maravillosas son tus obras, Señor. Te glorificamos, Santísima Virgen, doncella elegida por Dios, y veneramos tu santo icono, a través del cual derrama sanación sobre todos los que acuden con fe». El icono que hoy celebramos fue descubierto en el siglo XIII cerca de las ruinas boscosas de Kursk, destruidas durante la invasión tártaro-mongola. Se construyó una pequeña capilla para la reliquia en el mismo lugar donde fue hallada, donde los fieles acudían a venerarla y orar. Para entonces, el icono ya era famoso por sus numerosos milagros. Tras otra invasión de la horda, la capilla fue incendiada y los bárbaros simplemente destrozaron el icono. Un sacerdote llamado Bogolyub, que vivía cerca de la capilla, fue capturado. Sin embargo, tiempo después, regresó a su tierra natal y, al llegar al lugar donde se encontraba la capilla, descubrió el icono roto. Unió las dos mitades de la imagen, y éstas volvieron a unirse repentinamente, como si el profanador no las hubiera tocado. Los habitantes de la vecina ciudad de Rylesk, que veneraban este icono desde hacía mucho tiempo, intentaron trasladarlo a su hogar, pero la reliquia regresó milagrosamente al lugar donde fue descubierta. Entonces, la gente reconstruyó una capilla para él, donde el icono de la raíz de Kursk permaneció durante 2 siglos, obrando numerosos milagros. En 1597, por decreto del zar Feodor Ivanovich, la reliquia fue llevada a Moscú, donde se representaron en los bordes del icono imágenes del Señor de los ejércitos y profetas del Antiguo Testamento con pergaminos de profecía sobre la Virgen María. La imagen en sí estaba ricamente decorada. A principios del siglo XVII, el icono fue devuelto a la tierra de Kursk y en el lugar de su descubrimiento se construyó el monasterio de la raíz de Kursk. La historia de la curación del niño Prokhor, antes desconocido, está asociada al icono raíz de Kursk. Se curó de su grave enfermedad el día en que la procesión religiosa anual que portaba el icono del signo llegó al patio donde Prokhor vivía con su madre. La madre llevó entonces al niño enfermo ante el icono y la enfermedad desapareció de su cuerpo. Muchos años después, Prokhor tomó los votos monásticos y se convirtió en uno de los santos más importantes de Rus, siendo conocido como San Serafín de Sarov. El icono raíz de Kursk está asociado a las victorias de las tropas rusas en numerosas guerras, incluyendo la lucha contra el Kanato de Crimea, la batalla de Poltava, la guerra contra Napoleón e incluso la batalla de Kursk durante la Gran Guerra Patria, el cuartel general del ejército rojo se encontraba entonces cerca del monasterio de Kursk. A finales del siglo XIX y principios del XX, terroristas revolucionarios intentaron destruir el icono de Kursk para socavar la odiada fe ortodoxa entre la población. Los terroristas detonaron una bomba en la iglesia del monasterio de la Madre de Dios de Kursk-Znamensky, donde se guardaba la reliquia. La explosión dañó todo en la iglesia excepto el propio icono, y este milagro fortaleció aún más la fe del pueblo. Sin embargo, los enemigos de la iglesia continuaron con sus actos malvados, y en 1918 el icono milagroso fue robado del monasterio. Solo por la gracia de Dios fue encontrado y devuelto al monasterio sano y salvo. Pero los días del icono en suelo ruso estaban contados. En 1919, durante la retirada del Ejército Blanco, fue retirado de Kursk. Un año después, para salvar la reliquia de la profanación, fue transportada en condiciones extremadamente difíciles, acompañada por clérigos, a Serbia. Allí, en tierra extranjera, el antiguo icono raíz de la Madre de Dios de Kursk se convirtió en fuente de consuelo para muchos emigrados rusos ortodoxos. Desde finales de 1927, el icono estuvo en una iglesia rusa de Belgrado, donde también obró numerosos milagros, especialmente durante la Segunda Guerra Mundial.
Solo en 1944 el icono, junto con el clero ruso, fue trasladado a Múnich. Su siguiente destino fue Ginebra y luego nuevamente Múnich. Tras la guerra, los emigrados vivieron bajo la constante amenaza de ser entregados a las autoridades soviéticas. Para muchos creyentes, el icono de la raíz de Kursk se convirtió en un verdadero consuelo espiritual en su dolor. Se dieron testimonios de numerosos milagros, tan abundantes como en la antigüedad, ocurridos tras rezar ante este icono de la Virgen María, durante los años en que los rusos, huyendo de la persecución, comenzaron a emigrar al extranjero. Se celebraron incontables oraciones ante el icono por los viajeros, quienes, con esperanza y confianza en la misericordia de Dios, llevaron consigo copias de su gran reliquia. Llegó el momento, y en 1951, el icono, junto con el sínodo de la Iglesia Ortodoxa Rusa en el extranjero, fue trasladado a los Estados Unidos. Desde 1957, la reliquia permanece en la Catedral del Signo de la Iglesia Ortodoxa Rusa en el extranjero de la ciudad de Nueva York y visita con frecuencia iglesias ortodoxas en Estados Unidos. En 1966, uno de los santos rusos más importantes del siglo XX, San Juan de Shanghái, falleció mientras oraba ante este icono.